Vamos a aprender bastante ahora, hermanos. Tal vez es un tema que ya debería de ser bien conocido en las iglesias, pero tal vez no lo es tanto. Después de todo, en cada grupo elijan un vocero. Para ese grupo voy a decir la hermana Dina, por mayoría de votos, y decir ahí. En aquel grupo, ¿quién va a hablar? Hermana Carmelina, ok. En el grupo donde está la hermana Alma, ¿quién va a hablar? Hermana Alex. Y en el grupo donde está el hermano Salvoradián, ¿quién va a hablar? Ustedes deciden, ¿verdad? Ya todos tienen su café, su agua, su soda. Bueno, vamos a orar para comenzar. Vamos a pedirle a la hermana Alex que haga una oración para comenzar, porque la vi que agachó la cabeza. El tema que vamos a tratar esta charla es una nueva familia. Una nueva familia. ¿Cuál creen ustedes como hijos de Dios que es esa nueva familia? Una nueva familia, la iglesia. La iglesia es una nueva familia. Ayer les decía, cuando estemos en el reino de Dios, en el reino de los cielos, ¿con quiénes vamos a estar, hermanos? Con los hermanos en Cristo. Con los hermanos en Cristo. Vamos a estar con esa nueva familia. Por supuesto, nosotros queremos que nuestros familiares que no son cristianos, que también sean cristianos para que estén en el reino de Dios con nosotros. Pero si ellos, ¿este carro será de nosotros? No, ¿verdad? Oh, el hermano Beto. Bueno, llegaron las costillas de don Beto. Si no llegaron. Así es que cariñosamente para los que nos oyen en el video por YouTube, uno de nuestros hermanos en Cristo, le hemos llamado así, debido a que a los retiros que vamos, él siempre lleva unas costillas bien sabrosas, ¿verdad, hermano Beto? Y entonces le decimos nosotros las costillas de don Beto. Gloria a Dios. Para que vean también en nuestro canal YouTube que los cristianos no somos aburridos, tenemos buen sentido del humor. Amén. Entonces, hermano, decía, una nueva familia, la iglesia. En nuestra iglesia hemos estudiado sobre la iglesia de Jesucristo como la novia de Cristo, ¿verdad? Recuerdan, ¿no? Qué importante es ese estudio que tuvimos como la novia de Cristo, que es la iglesia de Cristo, que somos nosotros mismos, que nosotros por lo tanto somos ¿qué? Somos parte de la novia de Cristo, amén, ¿verdad? Entonces toda la congregación, la iglesia, bueno, después voy a entrar en ese tema, todas las iglesias que hay en el mundo, presentes, pasadas y futuras, verdaderas iglesias de Jesucristo, ¿son qué? Son parte de la novia de Cristo, amén. Entonces hemos estudiado eso, hemos estudiado por qué debemos de amar la iglesia, porque es la novia de Cristo, ¿verdad? Entonces, todo el mundo sabe cuando uno tiene su novia y todo eso, ¿qué es lo que desea uno de hombre? Que la novia le caiga bien a toda la familia de uno, ¿verdad? Y a todas las amistades de uno. Tal vez no la van a amar, ¿verdad? pero que caiga bien, ¿verdad? Pero en el caso de la iglesia, la novia de Jesucristo, debemos de amarla, debemos de cuidarla, debemos de respetarla. ¿Por qué? Porque somos nosotros mismos, hermanos, como novia de Jesucristo. Excelente, ¿verdad? Ahora vamos a estudiar de otra manera la iglesia. La iglesia es la nueva familia. La iglesia es aquella que, aunque vamos a ponerle todos los habidos y por haber, aunque mi padre, mi madre me dejen, aunque mis hermanos me dejen, aunque mis abuelos me dejen, aunque mis amigos me dejen, aunque sea quien sea me deja, Cristo nunca nos va a dejar. Amén. Amén. Y esa familia que nosotros tenemos en Cristo es la que va a entrar al reino de los cielos, ¿verdad?
Sí, amén. Entonces, es tan importante que aprendamos esto, ¿verdad? Porque un cristiano siempre va a encontrar refugio en una verdadera iglesia de Cristo. Siempre va a encontrar refugio. Podría tener problemas con el esposo, con la esposa, con el papá, con la mamá, etcétera, etcétera, y uno trata de arreglar las cosas, pero siempre va a haber un refugio, debe de haber un refugio en una iglesia, ¿verdad? Y pedirle a Dios que no sea una iglesia de chismosos, pues es la verdad, ¿no? Donde va a llegar alguien, algún hijo de Dios, a refugiarse porque está teniendo dificultades emocionales, familiares, lo que sea, y se topa con un grupo de chismosos, ¿verdad? Que de repente, en lugar de encontrar un apoyo especial, se da cuenta de que ya se corrió la voz como pólvora cuando le ponen el fuego, ¿verdad? Ya todo el mundo conoce lo que está pasando para criticar. No, no es así, sino que encontremos un refugio como Dios quiera que sea. Entonces, hermanos, déjenme decirle que cuando nosotros recibimos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador, ¿qué quiere decir? Que hemos nacido de nuevo. Ese es el nuevo nacimiento. Hemos nacido de nuevo y entonces, en ese momento también, usted acaba de ser incorporado a una nueva familia, la familia de Dios, que es la iglesia de Cristo. Cuando alguien nace de nuevo, cuando alguien se convierte a Dios y a Jesucristo, inmediatamente pasa a formar parte de una nueva familia, la iglesia de Cristo. Pero ¿qué si no tengo una iglesia todavía? Ya vamos a entender eso también. Entonces, al hablar de la iglesia, no estamos refiriendo a ningún edificio ni a ningún templo. No nos referimos a eso, sino a personas que han nacido de nuevo por la fe en Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de esa nueva familia de la iglesia de Cristo, no estamos hablando el edificio en sí, porque los edificios hasta se queman, o los edificios a veces se comete dentro de los edificios abominaciones delante de Dios, ¿verdad? Usted está en un santuario y de repente encuentra chicle debajo de las sillas y papeles tirados y botellas regadas, y eso es un irrespeto a la casa de Dios, ¿verdad? Casa de oración, ¿verdad? Como Dios mismo lo dice. Entonces, ese es un irrespeto y muchas veces puede haber abominación. De repente dentro del santuario, porque no hay culto, hay chistes, hay bromas hasta pasadas de color, como quien dice, es una tremenda abominación delante de Dios. Es el templo, es el santuario de Dios. ¿Me está entendiendo eso, hermano? Entonces, esa iglesia somos todos. Usted pasa a ser parte, no de una iglesia o un edificio, porque quizás no tiene ni una iglesia donde congregarse, sino que a la iglesia de Jesucristo, que somos todos los miembros. Esta es una iglesia que le llama la Iglesia Universal Espiritual. Todos los miembros nacidos de nuevo de cualquier iglesia en todo el mundo, usted pasa a ser parte de esa familia. Entonces, no solamente es parte de una familia ya después de su iglesia local, con quien más se identifica, sino que debe de pensar y ver como Cristo lo ve. Cristo no nos ve a nosotros como iglesias segregadas, que muchas veces hay confrontaciones, diferencias y todo lo demás. Cristo mira una sola iglesia, una iglesia universal espiritual. Eso es lo que Cristo mira, ¿verdad? Y Cristo no dice, de la iglesia tabernáculo de Dios, pues saco tantos, y la iglesia tal. Cristo mira la iglesia sin nombre, sin edificio. Es como Él la mira. Entonces mira que la hermana Elizabeth es parte de esa familia en Cristo, de una iglesia que está en la China, en Japón, y la hermana Concha, una iglesia que está en Sudamérica, y así por el estilo, porque Cristo lo mira como una iglesia universal espiritual. Es la manera que Él lo mira. ¿Está entendiendo? Él trata personalmente, individualmente con cada uno de nosotros. Pero acabamos de pasar a ser miembros de esa familia de Jesucristo. Eso es lo que quiero que entendamos, ¿verdad? Esto no quiere decir que por eso todas las iglesias vamos a estar unidos trabajando. Para empezar, podemos ser todas iglesias, digamos, evangélicas y hasta pentecostales, todas, y tener aún así diferencias doctrinales, no bíblicas, sino de hombres. Entienda la diferencia entre la doctrina bíblica, especialmente el Nuevo Testamento, los apóstoles y profetas, a una doctrina creada de hombres.
Entonces pueden haber diferentes doctrinas de hombres, pero una doctrina, la sana doctrina, el verdadero evangelio, es parte de toda la iglesia de Jesucristo. Ahí no hay cambios, ahí no hay errores, ahí no hay equivocaciones, no hay falsedades. Bueno, fíjese algo que interesante para los que les gusta ir anotando algunas cosas claves. La palabra griega en el Nuevo Testamento, traducida por iglesia, es, ¿alguien sabe cuál es la palabra griega de iglesia? Eclesia. La palabra griega es eclesia. Recuerde usted que la mayor parte del Nuevo Testamento está escrito ¿en qué? En griego. Pocas partes están escritas en arameo, pero la mayoría del Nuevo Testamento está escrito en griego y la palabra es eclesia, que es, la traducción es iglesia, pero note qué es lo que significa eclesia del griego. Lo que significa es congregación de llamados. Fíjese lo que significa, congregación de llamados, no los llamados por el pastor de una iglesia local y decir, esta es la congregación de los llamados. No, es congregación de llamados, es decir, los que han sido llamados por el Señor. Eso es lo que quiere decir congregación de llamados por el Señor. Por otro lado, encontramos dos excepciones de la palabra iglesia, que pudiéramos llamar las dos dimensiones de la iglesia. Déjenme decirle, hermanos, que esto es tan importante que lo aprendamos, que lo conozcamos. Es fundamental realmente y está sobre la base del Nuevo Testamento. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que nosotros somos llamados por Dios, llamados por Jesucristo, escogidos de Dios. Fíjese qué interesante. No dice que nosotros vamos a buscar. No dice eso en la Biblia en ninguna parte. Dice que nosotros somos llamados de Dios. Él nos llamó, ¿verdad? Y nosotros escuchamos el llamado, recibimos el llamado, atendimos el llamado, aceptamos ese llamado. Nosotros fuimos llamados. Le pregunto yo, ¿a quiénes llama Dios? La palabra de Dios dice, muchos son los que... No, muchos son los que... Los llamados, pero pocos los escogidos. Pero Dios nos ha llamado a nosotros y también hemos sido escogidos, ¿verdad? Entonces hemos sido llamados y escogidos, no nosotros, sino Dios. ¿Sabe Dios quiénes vamos a estar en su reino? Claro que lo sabe. Por supuesto que sí. Entonces, lo que se le conoce como las dos dimensiones de la iglesia. Uno, la iglesia universal o invisible. La iglesia universal es invisible, hermano, porque la iglesia universal no tiene un edificio y ahí se congregan todos los cristianos de todas las naciones. Es invisible, ¿por qué? Porque está compuesta por el conjunto de personas regeneradas por la obra del Espíritu Santo, basándose en su fe puesta en Jesucristo como Señor y Salvador. Esta iglesia universal o invisible incluye a los redimidos de todos los tiempos, razas, naciones, condición social, condición cultural, así como diferentes denominaciones cristianas sin distinción. Esa es la iglesia universal. Para Cristo, en la iglesia universal no hay denominaciones, no hay asambleas de Dios, no hay iglesia de Dios, no hay iglesia de apóstoles y profetas, no hay iglesia bautista, no hay iglesia, no hay divisiones. Entonces la iglesia universal es sin divisiones, es una iglesia espiritual de todos los llamados, amén, y regenerados por la obra del Espíritu Santo, que hemos nacido de nuevo por medio de Jesucristo. Por eso los incluye a todos. La condición es haber nacido de nuevo. Para ser miembro de esa iglesia universal espiritual, ¿cuál es la condición? Haber nacido de nuevo. Sencilla la condición. Haber nacido de nuevo. Amén. Entonces, por la fe en Jesucristo y mostrarlo por los frutos en su vida. No solamente se trata de decir, nacimos de nuevo. Que se vea que por nuestros frutos
realmente demostramos que hemos nacido de nuevo. Porque fácil es decir, yo soy cristiano, regenerado por el Espíritu Santo, nacido de nuevo por medio de Jesucristo, bautizado en agua, etcétera, etcétera. Pero ¿qué de nuestros frutos? ¿Dan testimonio nuestros frutos de que realmente hemos nacido de nuevo? Esa es una pregunta que debemos de hacernos. Alguien puede, cualquier grupo, todavía no hemos comenzado con las preguntas, pero leer por favor en Mateo 7. Si usted lo tiene, comience, no esté esperando nada más. Mateo 7:15 al 20. Mateo 7:15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. No dice por el testimonio de nuestra boca. Decir, yo soy cristiano. Amén, yo también. He nacido de nuevo. Sí, yo también. Amén. Muy bien. Podemos decirlo, podemos declararlo, pero tiene que demostrarse con nuestros frutos. Claramente dice el Señor Jesús que somos conocidos por sus frutos. Entonces, amado hermano, usted cuando nace de nuevo, de corazón en Cristo Jesús, es como que recibe un pasaporte, ¿verdad? Que ahora es ciudadano de la nueva familia de Cristo, de la Iglesia Universal o espiritual de Cristo, que somos todos. Luego está la iglesia local. Aquí vamos entrando ya de lleno a donde somos nosotros parte por diferentes grupos. La iglesia local. La iglesia local también se le llama la iglesia visible. Dijimos que la iglesia universal se le llama también la iglesia invisible, pero la local es la iglesia visible, que está conformada por el conjunto de creyentes que se reúnen en un lugar determinado con esos siguientes propósitos. Entonces, la visible es la conformada por el conjunto de creyentes que se reúnen en un lugar determinado con fines de adoración a Dios, instrucción en la palabra, comunión unos con otros, testimonio y servicio. Esos son, si usted le quiere llamar, las cinco fases o los 5 rostros de la iglesia local o visible, donde usted es parte de esa iglesia, ¿verdad? Sea cual sea, donde se congrega. Ahí usted es parte de esa familia, aparte de ser miembro de la familia universal, es miembro de esa familia, de esa iglesia local, conformada por usted y otros creyentes más, que se reúnen con el propósito de ¿qué? Adorar a Dios, recibir instrucción en la palabra de Dios, comunión de unos con otros, no relación de hola, Dios te bendiga de unos con otros, comunión. Así está llamada la iglesia, ser una iglesia que tenga comunión los unos con los otros dentro de esa congregación. Luego tenemos también testimonio que damos nosotros como iglesia local, que nos congregamos para servicio. 5 fases, 5 rostros. ¿Para qué? Para servir a Dios, hermanos. No solamente es para adorarle, sino que como iglesia también para servirle conforme a los lineamientos trazados en el Nuevo Testamento por los apóstoles. Amén. De esa manera. Y ahí la palabra de Dios, el Nuevo Testamento nos enseña de qué manera debemos de servir a Dios. Amén. Ok, ahora vamos a entrar y aquí vamos a estar listos con las Biblias. La relación de la iglesia con Cristo. ¿Cuál es la relación de la iglesia con Cristo? La palabra de Dios usa 3 figuras. Esto no está basado, hermano, en cuestión de hombres. O que yo ayer estuve tomando notas, pues me voy a inventar estas 3 figuras. Esto está basado en todos los estudios de la palabra de Dios, especialmente el Nuevo Testamento, ¿verdad? Está
aprobado, comprobado, no solamente aprobado, sino comprobado, fundamentado. Eso es lo que estamos enseñando esta mañana, todo fundamentado. La palabra de Dios usa tres figuras para describir la relación de la iglesia con Cristo. Ahora ponga atención usted y los grupos van a poder ahí decir cuál es la figura o el simbolismo dependiendo del versículo bíblico o el pasaje bíblico que vamos a leer en cada grupo, ¿verdad? De acuerdo a estos textos. Entonces recuerde, tres figuras describe la palabra de Dios de la relación existente entre la iglesia con Cristo. Y ahora vamos a concentrarnos ya no en la iglesia universal, sino en la iglesia local. O sea, la iglesia de donde usted es miembro localmente. Entonces, la primera la encontramos. ¿Cuántos grupos tenemos? 4, ¿verdad? Entonces, cualquier grupo puede responder primero o puede responder un grupo y dejar que otro también comente. Esta primera figura de relación de la iglesia con Cristo la encontramos en Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3. Versículo 9. Primera de Corintios 3, 9. Léala quien lo tiene. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Lean ahora el versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora versículos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Entonces, de acuerdo con lo que hemos leído hasta ese momento, ¿cuál es la primera figura? ¿Cuál es la primera figura de esa relación de la iglesia con Cristo? La primera figura de nosotros, la iglesia. Que somos, ¿qué? Edificio de Dios, templo de Dios. Note que nosotros, fíjese bien lo que voy a decirles ahorita, siempre decimos, la palabra de Dios dice, y nos enfocamos individual, personalmente, que yo soy templo de Dios, morada del Espíritu Santo, templo del Espíritu Santo, y es verdad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero el pasaje bíblico se refiere a la iglesia, dice nosotros o vosotros, ¿verdad? Nosotros somos o vosotros sois, ¿qué dice? Edificio de Dios. Dice que la iglesia, toda la iglesia universal, ya sabemos, pero la iglesia local de la cual usted es miembro, es edificio de Dios. Es templo de Dios. Es templo del Espíritu Santo. Esa iglesia local, esa es el edificio de Dios. Ese es el templo de Dios, hermanos. El templo del Espíritu Santo. Y luego cada quien de nosotros personalmente somos también. Entonces, la iglesia no es la iglesia donde voy. ¿Cómo que la iglesia donde voy? Esa iglesia donde voy, alabado sea Dios, es edificio de Dios. Es templo de Dios. Oiga, qué tremendo es esto. Que lo que entendamos como iglesia. Para darle un retoque a alguien, encuentra ahí Mateo 16. Mateo 16. Mi Biblia es más rápido. Mateo 16, versículo 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ok. Entonces Cristo le dice a Pedro eso, no le está diciendo que Pedro es la roca, Pedro era una roquita, el nombre Pedro significa roquita, piedra, piedrecita. Cuando Cristo le dice la roca, se está refiriendo a él es la roca.
Entonces dice Cristo que, ¿qué dice que es la roca, Mana Paola? Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no. Ok, sobre Jesucristo, que es la roca, edifica la iglesia universal, iglesia local, y a eso se refiere el pasaje bíblico, que dice que las puertas, ¿qué? Del Hades no prevalecerán. ¿Contra quién? Contra la iglesia de Cristo. Contra la iglesia de Cristo de la cual nosotros somos miembros, somos familia. Contra esa es que no va a prevalecer las fuerzas del Hades. Porque si nosotros pensamos individualmente, personalmente, déjeme decirle que contra muchos cristianos sí prevalecen las fuerzas del Hades, las fuerzas de las tinieblas, hermano. Pero contra la iglesia de Cristo, lo que Cristo está diciendo, que toda iglesia formada, construida sobre yo, que soy la roca, no va a prevalecer ninguna fuerza de las tinieblas, ni Satanás, ni los demonios para destruirla, porque es iglesia de Jesucristo. ¿Está entendiendo eso? Qué tremendo es. Es imposible que la iglesia de Jesucristo vaya a caer por culpa de las puertas del Hades, hermano. Imposible. Jesucristo lo dijo, si la iglesia está fundada sobre esa roca, no va a prevalecer las fuerzas del Hades contra esa iglesia de Jesucristo. Y usted y yo somos miembros de alguna iglesia local. Entonces, no debemos de temer, debemos de ponernos en oración, muchas veces en ayuno, muchas veces en intercesión, pero estar seguros que nada va a prevalecer contra la iglesia de Cristo. Primera figura, entonces, somos edificio de Dios, de Cristo, somos templo como iglesia. Ahora vamos a ir a la siguiente figura. En esta figura el énfasis es puesto sobre el fundamento de la iglesia, que es Cristo, y la morada de Dios en ella por su Espíritu Santo. Vamos a leer en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Y alguien busca también Efesios 1, 22, 23. Efesios 1, 22, 23, Primera Corintios 12, 13, quien lo tiene, lo lee, por favor. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Bien, ahora Efesios. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ok, entonces ya hablamos la relación, la primera figura es edificio. Ahora, la segunda figura de la iglesia de Cristo es que la iglesia es ¿qué? Vamos a ver uno de los grupos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, la segunda figura es la iglesia como cuerpo de Cristo. ¿Y Cristo es qué de la iglesia? La cabeza. Oiga, vaya enfocándose en esto, hermano. Primera figura, somos edificio, templo de Dios. Segunda figura, somos el cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza, es nuestra cabeza. Oiga que estamos hablando de la iglesia. Usted no puede decir yo soy el cuerpo de Cristo. Puede decir Cristo es mi cabeza, pero no puede decir yo soy el cuerpo de Cristo. Porque no puede ser usted manos, brazos, pies, ojos, nariz, orejas y todo lo demás al mismo tiempo. ¿Alguien está entendiendo esto? Es la iglesia la que es el cuerpo de Cristo. Y dentro de la iglesia como cuerpo de Cristo, y si usted sigue leyendo los pasajes bíblicos que hemos dicho, dentro de la iglesia que es el cuerpo de Cristo, ¿qué encontramos? Si es el cuerpo, ¿qué encontramos? Vamos, piense un poco como cuerpo de Cristo, ¿qué tiene el cuerpo? ¿Qué son algunos hermanos? Miembros, pero no te diga algunos nombres. ¿Algunos son qué? Cuerpo. Algunos son manos, otros son pies, otros son boca, otros son orejas, otros son ojos. ¿Sí me entiende esto? Y todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Por eso es que dentro de la iglesia no todos servimos de igual manera. Unos sirven con ministerios, otros con servicios, otros con dones, ¿verdad? Pero todos somos ¿qué? Miembros del cuerpo de Cristo. Junto, toda esa iglesia local
formamos el cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza, hermano. Oiga, qué lindo es esto, ¿verdad? Si estamos entendiendo, pues yo me gozo, ¿verdad? De comenzar a entender un poco sobre esto. Entonces, esa es la segunda figura. Tercera figura, aquí el énfasis es puesto en la relación vital de la iglesia con Cristo. ¿En qué? En la relación con Cristo. Él es la cabeza de la iglesia y ella depende de él. También muestra que la iglesia está llamada a continuar la obra redentora de Cristo en la tierra porque ella es su cuerpo y él es la cabeza. Qué sencillo. Qué sencillo. Aquí estamos llamados en la iglesia a continuar con la obra redentora de Jesucristo. Él ya nos redimió a nosotros. Somos parte de la iglesia local. Somos cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo es el que ahora tiene que continuar el trabajo que Jesucristo inició, que pasó a los apóstoles. Noten que los apóstoles, bueno, me estoy adelantando, ¿verdad? Al principio, antes de ciertas cosas, eran discípulos. Dígame cuántos habían pensado en esto. Que los llamados después apóstoles primero eran discípulos. No es lo mismo discípulos que apóstoles. Nosotros todos somos discípulos de Jesucristo. No todos son apóstoles. Y en el caso apóstoles, no literalmente apóstol, porque de eso la mayoría son falsos y unos pocos sí son apóstoles, de los que hay ahora miles de apóstoles en la tierra, sino que apóstol va dentro de los diferentes ministerios que Jesucristo ha dado a la iglesia. Se pueden considerar apostolado, pues ya les voy a explicar por qué. El apóstol, verdadero literalmente, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro. Ok, si alguien tiene curiosidad durante el receso, hágale Google lo que significa apóstol. Apóstol quiere decir alguien a quien se le encarga una misión bien importante, una misión específica bien importante. Apóstoles, nosotros cuando pensamos en apóstoles, pensamos en cristianos, ¿verdad? Pero apóstoles en la época de antes, en la época de Cristo, no se les llamaba apóstoles a todos cristianos ni nada, sino que habían apóstoles militares, apóstoles diplomáticos, que el César o un superior les encargaba una misión específica e importante para ir a desarrollarla y era apóstol, ¿verdad? Entonces, ya en los términos espirituales y bíblicos, apóstol también es alguien que recibe una obra, un mandato, una asignación especial para ir y desarrollarla para el reino de Dios, ¿ok? Entonces, dentro de estos están apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros y muchos más dentro de la iglesia. Amén, es bien importante. Pero todavía, cuando andaban con Jesucristo, ¿cómo eran llamados? Eran llamados apóstoles o discípulos. Discípulos de Cristo. Eventualmente, y usted va a ver cuándo es que los discípulos se convierten en apóstoles de Jesucristo, ¿verdad? Eso vamos a llegar, si no me equivoco, ahí también. Entonces, vamos a este énfasis. Leamos entonces, hermanos, en Segunda de Corintios 11:2, y alguien busca Efesios 5:24-25. 5:24-25. Segunda de Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Amén. Y Efesios 5:24-25. A Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y ahora en Efesios 5:31-32. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Digo esto
grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo, de la iglesia. Amén. Vamos a leer nuevamente. Ahí dijimos 2 Corintios, ¿verdad? 11:2. Sí. Porque, ¿qué dice? Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces, ¿qué es la iglesia ahí de Cristo? ¿Cuál es la relación? La desposada. Es la desposada de Cristo. Entonces ya pasamos, hermano, de la iglesia como edificio. Lo dijimos, la iglesia como ¿qué? Como cuerpo de Cristo. Y ahora la iglesia como ¿qué? Como la novia o desposada de Cristo. Eso es la iglesia. Para Cristo eso es la iglesia, hermano. Para Cristo, Cristo mira a la iglesia y dice, este es mi edificio, de mi morada, de mi presencia. Amén. Y luego Cristo dice, ¿esto qué es de mi iglesia? La segunda figura, mi cuerpo. ¿Y el cuerpo qué hace? El cuerpo opera, el cuerpo no está inactivo. El cuerpo que está inactivo, hermano, se oxida. Quédese usted acostado toda una semana, se oxida, hermano. Se traba. El cuerpo debe trabajar, debe de obrar, debe de elaborar. Amén. Y luego la iglesia es lo más bello de todo. Es la novia de Jesucristo, la desposada de Jesucristo. Eso es lo más bello que puede haber.